Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Sin Manual. Este sería como que el segundo capítulo de una historia impresionante, admirable, de la historia de una mujer venezolana que vive en Panamá y que a sus 20 años le tocó vivir una tragedia terrible de la cual ha logrado extraer luz, inspiración. Y por eso, rapidito, nos vamos a Panamá con Sabrina Murillo, conferencista, inspiradora. Gracias por estar ahí, Sabrina. No, gracias a ti, qué emoción continuar con esta historia que estoy segura puede dejar algo de luz, algo de esperanza en la vida Así de otras es. personas. Esa es la idea. Así es, y te digo gracias por estar ahí, no solo por estar en este momento conectada con nosotros, sino gracias por estar ahí. Gracias por estar al servicio ahora de quienes tal vez ni siquiera hayan vivido una tragedia física de la magnitud de la tuya, pero se sienten absolutamente sumergidos en un mundo oscuro, sin luz, sin esperanza, y lo que quieren es irse. Claro, las personas pueden comenzar a ver este capítulo antes del que ya hicimos, donde está tu historia. Entonces quisiera que, para iniciar, vuelvas a contarnos qué ocurrió en 2018 que cambió tu vida y la de tu familia para siempre. Voy breve a contar entonces qué fue lo que pasó y por qué estoy aquí o el para qué estoy aquí, que luego si ven el primer capítulo entenderán. Así es. Pero fue este accidente en el que mi carro cae del cuarto piso de estacionamiento. Los estacionamientos son, aquí en Panamá son hacia arriba, no son subterráneos. Entonces cae de una altura bien alta. No sabría los metros, pero cae y se produce la muerte inmediata de mi padre, la muerte inmediata de mi novio y de mi hermanita menor y única hermana. Quedo yo como la única sobreviviente y no solo eso, sino que además tuve lesión cerebral que me dejó prácticamente muerta y si no en estado vegetal, lo cual estar aquí hablándolo es un milagro, ya empezando por ahí. Y segundo, como si fuera poco, tuve una lesión medular. Cuando tienes una lesión en la médula, lo que ocurre es que quedas paralizada y en mi caso quedé paralizada como de las costillas hacia abajo y estoy en silla de ruedas, según lo que los médicos dicen, para siempre. Me encanta esa acotación según lo que los médicos dicen, porque otra cosa puede decir Dios, además otra cosa puedes decir tú, desde la creación de la fortaleza y la convicción y la visualización de tus sueños y de que te pares y te levantes de la silla. Ok. Eso es, yo siempre me decido enfocar como en el vaso medio lleno, en lo que, en la esperanza. Exactamente. Y cuando uno hace ese enfoque, se cansa de preguntar por qué a mí. Se cansa porque nadie te lo va a responder. O sea, no va a bajar Dios, un ángel. Cuando nos ocurren cosas duras y difíciles, no hay manera de entender por qué ocurren. Yo solo digo, la vida no es justa. La vida de nadie es justa. La vida es un milagro, pero no es justa. Entonces, cuando uno, por madurez y aceptación ante la adversidad, se olvida del para qué, del por qué, perdón, vienen los maravillosos para qué. Y de eso va este capítulo y esta conversación contigo, Sabri. Claro, mira, porque te cuento que al principio no fue tan fácil, al No, principio fueron esos por qué, esos, porque yo era la que tenía que estar muerta y cambio a esta nueva realidad del para qué. Creo que en el momento en que uno hace ese cambio de mindset, empiezas a ver las cosas diferentes, empiezas a ver la vida, como dices tú, como un milagro, como cada pequeño momento, cada pequeño segundo que vivo como un milagro de lo que tienes que estar agradecido, de lo que tienes que aprovechar al 100%, porque si hay algo que me dejó de lección este accidente, es que podemos tener un cambio de 180 grados en un segundo, que no controlamos absolutamente nada, que ningún dinero, poder te puede eximir de que algo así ocurra. Y con esto no trato como de asustar, simplemente trato de ayudar a las personas a despertarse, a ser agradecidos con su vida y saber que
pues a pesar de las malas también se puede salir adelante, que es lo que he hecho yo. Es que tal cual lo que dices, cuando uno experimenta eso, el lado más duro de la vida, se da cuenta que cada instante es un milagro, porque en un solo instante puede cambiar tu vida para siempre. Se cayó el carro por donde menos se esperaba y se genera esta tragedia, te dan un diagnóstico, fallece un ser querido, en fin. Entonces, es lo que, además, esa línea que tú estás aclarando, no es ahora vamos a estar asustados, no, es para valorar con felicidad y gratitud que tenemos vida y que sea monótona o que sea rutinaria, es maravilloso de cara a lo que implican estos cambios. Y claro, también como dices, eso no es de un día para otro. Incluso yo siento que no te das cuenta. No es que un día dices, ok, ya no me pregunto por qué, ahora voy para qué. Es un Claro. proceso interno maravilloso donde va llegando la luz. Pero ¿cómo hacer, Sabri, para que esa luz entre? ¿Cómo Sí. atrevernos a abrir esas ventanas, a abrir esa puerta para que esa habitación oscura comience a recibir la luz? Voy a contar la experiencia, cómo lo logré yo, con la esperanza de que entonces eso también pueda ayudar a otras personas a tal vez encontrar esa luz. Si bien es cierto que al principio hubo mucha oscuridad, creo que hice bastantes cosas, o sea, porque como tú dices, es un proceso, hay varias cosas que hay que hacer en la vida para que uno se abra a ver todo con luz. Una de ellas fue, pues, dejar de cuestionarme, definitivamente el dejar de cuestionarme, el abrirme a aceptar el amor de otras personas, de amigos, de familia, que querían ayudarme, que yo tal vez al principio estaba como, no, yo puedo con todo, ¿sabes? Porque uno se forma como esta coraza de autosuficiencia, que uno lo puede con todo y mentira. Uno también tiene que abrirse a que la gente te ayude, te ame, ¿no? También tuve que aceptar, bueno, en esta misma línea de aceptar ayuda, aceptar que necesitaba ayuda también en la parte emocional, en la parte psicológica, porque puede sonar muy lindo de que sí, hice este cambio, pero yo también recibí como un tratamiento psiquiátrico eh, para sacarme del hueco en el que me encontraba. Yo nunca, gracias a Dios, nunca llegué a estar en depresión, pero sí tuve ataques de pánico, ataques de ansiedad y todo eso se trató con profesionales, al igual o en paralelo a la recuperación de mi salud. Ya de ahí luego viene a lo que digo yo que es muy importante, que es el pensar en las metas que quieres lograr. Cuando yo empecé como a decir, mira, yo no me veo en una cama acostada por el resto de mi vida, lamentándome, perdiéndome de la vida que hubiera sido si nada de esto hubiera pasado. Y cuando decidí, entonces, ¿cómo me quiero ver? ¿Cómo me proyecto? ¿Cómo me visualizo? Me veo graduada, porque yo estaba estudiando cuando eso pasó, ¿no? Estaba estudiando mi carrera. Me veo graduada, me veo trabajando, me veo con una familia, si Dios quiere. No, en ese momento yo no había pensado, no tenía para nada la idea de voy a ser conferencista, jamás. Pero sí pensé ese Instagram que quedó, que realmente lo hicieron mis amigos para apoyarme, para recibir donaciones y recibir oración. Luego que lo agarré yo, dije, yo le voy a dar esta transformación de que sea les voy a regresar a la gente todo lo que ellos me dieron, todo lo que ellos me dieron y cómo lo voy a regresar, aunque no sea con plata o con oración, lo voy a hacer con motivación, con ayuda, con palabras de esperanza, ¿sabes? Entonces era esa visualización de lo que yo quería hacer para luego seguir como con el plan de acción de ¿y ahora qué? Antes de esa tragedia, tú eras una joven optimista, tú eras una joven que siempre veía el vaso medio lleno, tú eras una joven porque cómo hubo transformación o justamente gracias a esa base es que pudiste o has podido resolver, porque esto es para toda la vida, o sea, ese accidente está allí, la ausencia de tu papá, de tu hermana están allí, y esto es un trabajo, yo no diría lucha, pero es de todos los días. Sí, y es una decisión diaria. Yo siempre hablo de la decisión diaria
de ver el día con la mejor actitud. Así es. Pero definitivamente ese background mío, si bien no era la persona más optimista de la vida, o sea, obvio a mí mi personalidad me cambió bastante y aprendí muchas cosas de la vida post accidente, pero antes yo soy afortunada de decir que tuve una familia, o tengo, pero tuve una educación, una infancia de maravilla donde mis papás me inculcaron valores hermosos de solidaridad, de familiaridad, de amor, ¿sabes? Y también, siguiendo como en esa línea, en mi infancia a mí me tocó migrar muchas veces. De hecho, bueno, yo salí de Venezuela cuando tenía 10 años, pero tuve como 4 o 5 mudanzas de país. Y eso significaba, bueno, quienes son migrantes saben que no es nada fácil. Imagínense 5 veces. Eso te lleva a aprender a desapegarse de lo material, desapegarse del ahora y adaptarse a lo que viene después, ¿no? Esas mudanzas me enseñaron esa lección gigante que realmente fue por mi papá. Yo en ese momento no entendía la importancia o de la lección que me estaban enseñando mis padres, ahora lo veo y sí, pienso que de alguna forma esto preparó mi resiliencia, me preparó a recibir esto no como con facilidad, pero tal vez ya estaba un poco más moldeada o moldeable en ese tema de la resiliencia. ¿Después de cuánto tiempo, una vez que ocurre todo esto del accidente en 2018, tú te montas en un escenario con el ánimo, la fortaleza y la sabiduría de quien ha atravesado un largo y duro desierto? Y Me bueno, acuerdo que la primera vez, perdón, la primera vez que me monté en un escenario fue como un año y pico después, pero yo lo hice sin querer, o sea, sin yo querer. Lo hice como un favor para una amiga que estaba haciendo como un evento y yo, bueno, le vamos a hacer. Luego en pandemia se dieron, ¿sabes? Por la parte virtual y por Zoom se dieron un par de oportunidades que lo hice como para ayudar, sobre todo como a los jóvenes graduando, que es una edad que están tan necesitados de esa ayuda, como de esa formación en los soft skills, en la adaptación al cambio y todo esto, y lo hacía como para ayudar. Fue como a partir de finales de 2022 que yo decidí ponerme seria. No, mentira, fue 2023, fue el año pasado que yo dije, me tengo que poner seria por este lado, pero te voy a explicar por qué. Porque yo estaba trabajando, bueno, voy a un poco antes, yo me gradué, o sea, a pesar de todo, a pesar de que me dijeron casi que iba a estar no sé, intubada o lo que sea, yo me terminé graduando de la universidad, empecé a ¿qué trabajar carrera, Sabri? estudié comunicación y negocios Ah, internacionales. ok, claro, por eso además esa facilidad de expresión que tienes, mi amor. Bueno, pero yo lo hice por todo lo que había pasado, no te creas. Antes yo estaba Ah, estudiando otra cosa. ok, o sea, tú no habías comenzado la universidad cuando tuviste el accidente. Sí, lo había comenzado, pero estaba estudiando ingeniería industrial. Ok, O sea, un cambio ahí, porque ajá, yo dije, esto fue muy mediático, esto tengo que utilizar, ya yo había pensado como tengo que utilizarlo de alguna manera para ayudar. Y entonces qué decidí bello. cambiar, ¿no? Y como te digo, que estaba trabajando para corporaciones, estuve en el mundo corporativo y luego el año pasado, cuando salgo de esta empresa, digo, no, yo tengo que hacer algo, yo no me puedo quedar aquí quieta porque sería egoísta. Yo siempre hablo de que sería egoísta el no dar las herramientas que yo aprendí. O sea, por algo las aprendí. Y entonces ahí decido darle esa transformación a mi carrera profesional, a empezar a trabajar en mi marca personal, en las charlas, trabajando un poco incluso en televisión, dando mensajes sobre la superación de obstáculos. Y no solo la parte profesional, creo que también tuve una transformación inmensa en la parte personal, como de hobbies deportivos, que si has visto mi Instagram, yo siempre he sido una persona deportista, ¿no? Pero ahora no es la excepción. Dije que una silla de ruedas no me iba a impedir lograr mis metas también en lo deportivo. Por eso he hecho ya 3 medias maratones, me despierto todos los días a las 5 de la mañana para hacer CrossFit adaptado. O sea, esto ha sido una roller coaster de emociones y sobre todo creo que metas cumplidas.
Sabri, ¿tú recuerdas a la Sabrina antes del accidente en sueños, en momentos? Y si eso te ocurre, ¿qué haces con esa imagen? Sí, claro, en los sueños que yo tenía en ese momento, uno a los 20 años es muy, no sé si iluso, se piensa que ya tiene la vida lista por delante, ya yo tenía casi que el sueño de que me iba a casar con el novio este que yo tenía en ese momento, ¿no? Y por supuesto que me da nostalgia, sobre todo más cerca de del accidente, me da mucha nostalgia el que yo me tuve que perder, digamos, o que yo sentía que me habían robado parte de mi juventud, esa parte donde uno sale de fiesta, está con los amigos, va ¿sabes? Como que la locura de la juventud, yo me la pasé en un hospital, ¿no? Entonces, si bien al principio me daba mucho FOMO, bueno, eso es un término muy joven, de fear of missing out, y mucha rabia con la vida, ahora lo veo y digo, ok, me perdí esa parte de la vida, pero ahora estoy enfocada o en ese tiempo gané herramientas para estar enfocada en lo que quiero hacer ahora, ¿sabes? Entonces yo siempre me enfoco en lo positivo. Sí, cuando describes eso, lo comprendo perfectamente porque cuando uno atraviesa una situación tan dura, y por ejemplo en mi caso, que yo atravesé el tema del cáncer, un trasplante de médula, que estuve casi 5 meses fuera de mi país haciéndome el trasplante, sin mis hijas que apenas tenían 4 años las dos. Yo recuerdo al llegar esa rabia de ver otras vidas normales, de ver a otras mamás que, claro, amigas del colegio, cuyas vidas habían, en esos 5 meses sus vidas habían sido iguales de lindas, y en esos 5 meses mi vida había sido la cosa más terrible, dura, difícil, y mis hijas habían sufrido sin su mamá, y me daba rabia que por qué había pasado eso. Esa transición, ese transformar esa rabia con la vida, wow, esa impotencia. ¿Cómo lo lograste? Porque yo creo que el primer paso es decir, sí, es verdad. O sea, estoy molesta, estoy sintiendo Aceptar. que la vida te debe, que la vida te robó. ¿Cómo perdonas a la vida, si se puede usar el término, para seguir adelante? Porque si tienes ese rencor, nunca avanzas. De acuerdo, y eso es algo que yo aprendí. Mira, al principio está bien, creo que el primer paso, lo que yo recomiendo es darse el permiso de también vivir esa rabia, de también vivir esa etapa de frustración y pelea con la vida o con Dios o como tú lo llames, perdón, porque es necesario hacer duelos, es necesario llorar, gritar, patalear. Yo todo esto lo viví por mucho tiempo. Ya llega un punto y dicen que el tiempo sana, el tiempo cura. Yo, si bien sí es cierto que el tiempo sana, el tiempo cura, pero en ese tiempo también tienes que trabajar tú, ¿no? Que ahí es lo que yo decía que tenía mucho apoyo psicológico, que también yo me empujaba a ponte. Sabrina, los amigos la están invitando a ir al cine y yo no quería, o sea, yo quería era quedarme en el caparazón, pero yo igual me impulsaba a ir, me impulsaba a salir, a socializar porque sabía que era lo mejor para mí, ¿sabes? Entonces a veces nos toca hacer como sacrificios o cosas que no queremos hacer en el momento, pero sabemos que es para nuestro bien, ¿sabes? Así Entonces es. esas es como las primeras dos etapas, ya después sí viene la aceptación, viene el, ok, esto me pasó, no hay nada que pueda hacer para cambiarlo, ¿qué va a pasar ahora, de ahora en adelante? Y ahí es cuando tú le das el significado. Cuánta madurez, cuánta sabiduría en tus palabras. Impresionante. Y estás hablando, y la imagen que tengo es en tu cuenta en Instagram, una de las últimas publicaciones que estás subiendo una soga, te estás elevando con una fuerza extraordinaria y además con el firme reto de que vas a seguir haciéndolo cada vez más alto y Wow. metafóricamente alto en el mecate y alto en tu fortaleza interior. Así es, creo que el próximo paso después de la aceptación, justo algo que mencionaste ahí, como ir más alto
Eso significa el ponerme metas que me reten, el ponerme metas retadoras, el salir de la zona de confort, porque nada bueno pasa en la comodidad. Nada, no iba a lograr nada si me quedaba en mi cama. Era muy fácil, ¿sabes? Quedarme en mi cama, lamentándome de la vida, que era hubiera sido súper entendible el haberme quedado todo para mí y punto. Pero no, yo decidí ponerlo afuera, o sea, exponerme, porque también ponerlo todo en una cuenta es exponerte de cosas que te Así hacen es. sentir vulnerable, ¿sabes? Entonces todo siempre, mi recuperación ha sido también un empujón de salir de la zona de confort. Una zona de confort que la palabra para mí es una zona de conformismo, porque no necesariamente es cómoda, pero es esa Ya. zona donde eres víctima y vaya si tu historia te daría todos los años de tu vida para ser víctima. Se nos acabó el tiempo y yo quisiera que en este momento, ya has compartido tanto, pero que le des un mensaje a quienes están en esa zona oscura, que no reta, que no les hace felices, pero que sin embargo no encuentran cómo salir. Mira, yo diría que todos tenemos esa fortaleza interior para salir adelante de esos momentos oscuros, de que es difícil y de que va a ser difícil hacerlo, por supuesto que sí, pero depende de cada uno. Es como decía en algún momento, es una decisión diaria que no es fácil, pero es la decisión diaria y con eso me refiero como las pequeñas decisiones del día a día, el voy a sacrificar el quedarme en mi cama por hacer ejercicio o voy a sacrificar el dormir hasta un poco más tarde para despertarme más temprano para, no sé, salir a estudiar, salir a ser productivo, ¿sabes? Entonces, nada, simplemente todos tenemos esa fortaleza interior, solamente te toca a ti sacarla, a Así nadie es, más. así es. Sabri, que Dios te siga llenando de bendiciones, que el Espíritu Santo siga iluminando esa mente maravillosa que tienes y siga guiando tus pasos para justamente todos los días honrar la memoria de tu papi, de tu hermana, de Abel, para honrarte a ti, para honrar a tu vida y que logres todas tus metas y todos los sueños que tienes. Si Dios quiere, muchísimas gracias y gracias a todos por escucharnos. Gracias a ti. Bueno, queridos amigos, este hermoso capítulo de Sin Manual, creo que no se le puede agregar más nada. Hay sabiduría, resiliencia, madurez. Nunca un mar en calma hizo experto a un marinero. Todos tenemos adversidades, algunas mucho más grandes como la de Sabri, otras no tanto, pero cuando estamos viviendo la adversidad no la medimos en más o menos, la medimos como adversidad que nos tumba y que bueno, nos cuesta mucho salir de ella, pero no es imposible. Y si estás en ese momento, ojalá que esta historia ilumine tu camino. Hasta el próximo Sin Manual.